Interuniversitaria de Psicología, les agradecemos mucho por su asistencia en la presente actividad. A continuación, tendremos la charla sobre la salud mental en tiempos de pandemia, a cargo de Gabriela de la Cruz, quien estudió psicología clínica. Posteriormente ha realizado un PhD en la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, en la actualidad es docente en la Universidad Internacional del Ecuador y da consulta particular y psicoterapia a niños, niñas, adolescentes y adultos. Bueno, demos paso al inicio de la charla. Buenas tardes con todos. Gracias, Jos, por la bienvenida y asimismo a los estudiantes que hicieron posible estos espacios para compartir conocimiento. Bueno, yo tengo el tema de la salud mental en tiempos de pandemia. Bueno, cuando yo vi el título dije Amor en tiempos de cólera, de Gabriel García Márquez. Es un título de un libro muy conocido de un autor, como ustedes saben, colombiano. Entonces yo creo que el amor va a ser la salud mental, justo la pandemia, ¿no? Entonces yo le voy a llamar a la charla Amor en tiempos de pandemia. Bueno, el contenido que vamos a tratar en esta charla, en este tiempo, van a ser tres principales ejes, ¿no? El primero, el afrontamiento psicológico en situaciones de crisis, en donde vamos a hablar sobre la evitación experiencial y la resiliencia. Después vamos a tener algo sobre la post-pandemia, porque, bueno, estamos ahorita en un tipo de peripandemia, pero también es importante que nosotros podamos abordarlo esto también hacia lo posterior, ¿no? En donde vamos a ver lo del síndrome de la cabaña y la activación conductual. Y finalmente, pues, unas recomendaciones haciendo dando respuesta al amor en tiempos de pandemia, ¿no? Bueno, el contexto, como sabemos, trajo ante nosotros una crisis después de la noticia en el pasado mes de marzo sobre lo que sería una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ante todo esto, todos vivimos una especie de incertidumbre, de desconcierto, lo cual nos llevó a diferentes estados. No sabíamos cómo hacer para lo que después vendría a ser lo de la cuarentena, ¿no? Este confinamiento, que muchos lo llamamos en algún momento el encierro. Y bueno, aquí nos topamos ante una cuestión de gestionar el tiempo, ¿no? Gestionar el aburrimiento, gestionar muchas horas que teníamos a veces de tiempo libre, y no teníamos nada más que noticias de casos nuevos, de casos de mortalidad, de morbilidad. Entonces todos nos vimos ante esta situación, lo cual en muchos momentos, en muchos casos, generó perturbación, y entre las emociones que más se han podido experimentar ha sido la ira, ¿no? La irritabilidad. Entonces, bueno, pues con todo esto vienen alguna serie de problemas que creo que también ya los han tratado en estos espacios en los anteriores días. Entonces, yo creo que es importante y necesario poder aportar a esto, a justamente estas charlas, con algo diferente, ¿no? Con algo que la psicología también está abordando, que la psicología compartiendo. Bueno, ante esto, pues nosotros sabemos que estamos ante una crisis, ese es el contexto general de todos. No deja de ser crítica la situación, porque todos nos preguntamos, ¿no es cierto? Estamos en una época de cambio, estamos en una época en la que todavía no nos adaptamos muchas veces. Entonces, ¿por qué? Porque ha habido separación, ha habido pérdidas, ha habido muertes, ha habido enfermedades físicas, desempleo, frustración. No sé si ustedes han visto, han revisado las últimas noticias, los últimos indicadores de porcentaje de abuso físico, sexual y psicológico, ¿no? Que se puede presentar en el interior de la familia, sino también en los contextos, en nuestros contextos sociales, culturales, no comunitarios. Asimismo, ha habido accidentes y no deja de ser nuevo el tema del COVID y, bueno, pues de la espera de la vacuna, ¿no? Son cosas que
nos mantienen a la expectativa y esto no deja de ser parte de una crisis. Bueno, entonces frente a una crisis nosotros tenemos que ver que como psicólogos abordamos esta parte de víctimas y pacientes. Y esto es importante diferenciar porque lo que determina, lo que les diferencia a cada una de estas es la intervención, ¿ya? No es lo mismo, bueno, creo que todos somos víctimas de una pandemia, todo el mundo, pero ¿quién se convierte en paciente? Es lo que nosotros nos preguntamos, ¿ya? Entonces, se convierten en paciente, aquí ustedes podrán ver en la diapositiva, que lo hemos clasificado desde primer grado a sexto grado, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Significa el grado de intervención. Lo que está en el primer paréntesis, que tiene que ver con los primeros auxilios psicológicos, corresponde a personas que han sido afectadas directamente por experiencias del virus, ¿no? Por pacientes que han tenido virus, el COVID, por familiares que tal vez tuvieron alguno de sus familiares, valga la redundancia, con COVID, o personas que murieron con COVID. De tercer grado, los médicos, enfermeras y personas de seguridad no dejan de ser también importantes porque todos ellos y tal vez en algunos casos también psicólogos hemos estado dando apoyo, dando soporte en este momento, ¿no? Entonces es muy necesario identificar que todos en algún punto necesitamos ayuda, hemos sido parte de toda esta problemática, pero tenemos personas que sí requieren atención más especial y no dejamos todavía de lado este tipo de estructura o de sistema para poder actuar, para poder intervenir. A estos vamos a dar prioridad, ¿ya? Bueno, entonces ante esto, lo que es importante y que yo creo que puedo aportar en esta charla es que nosotros tenemos en psicología lo que llamamos afrontamiento psicológico en situaciones de conflicto. Cómo los seres humanos afrontamos una crisis, un problema, algo que golpea o cambia nuestra vida. Bueno, entonces aquí van a haber dos puntos. Podemos tomarlo como algo negativo, tal vez, la parte de la evitación experiencial, y por otro lado, la resiliencia, parte de algo positivo, ¿no? Entonces aquí hay estos dos componentes. Bueno, como parte de la evitación experiencial, es necesario revisar un poco teóricamente el concepto, ya que corresponde a un fenómeno psicológico que acontece cuando las personas no están dispuestos a experimentar determinadas experiencias, ¿no es cierto? Sobre todo en un contexto de crisis. Entonces son personas que viven conflictuadas, viven cuestionándose, viven quejándose posiblemente de, ay, la pandemia, es que antes no era así, es que antes del tiempo, y así. Empezamos a traer únicamente solo vivencias, ¿no es cierto?, pasadas. Entonces, ante esto, nosotros creamos estrategias, ¿ya? Y pues todos estos conceptos en psicología se están actualizando. Como ustedes ven, estoy usando autores con años, ¿no es cierto?, entre el 2018 y 2020. Entonces, hace que nosotros pensemos que hay un componente psicológico en todo esto súper importante. Y de hecho, sabemos que el COVID, para quienes tal vez lo han tenido o han tenido familiares, psicológicamente tiene estragos súper importantes, ¿ya? Es una enfermedad que te aísla, que te deja solo, es una enfermedad que si es que la persona se deja, ¿no es cierto?, absorber por todas las secuelas psicológicas que tiene, todo lo que corresponde a la enfermedad, entonces a veces puede terminar muriendo no por el COVID en sí, sino por la soledad, por la depresión, por ese estado, ¿no es cierto?, de salud mental que vino a deprimir su sistema inmunológico y a la vez ya se va con sus síntomas físicos. Entonces, chicos, en este punto, la evitación experiencial, para poder ser un poco más concreta, un poco más clara,
es que a través, después de lo que fue la pandemia, ¿no es cierto?, la noticia de la pandemia y todo lo que ya expliqué anteriormente, hay situaciones que podemos ver o identificar en nosotros mismos si lo estamos haciendo, ¿ya? Primero, el dormir más de lo usual vendría a ser algo evitativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo, mediante dormir, eh, es como que me olvido, claro. O sea, muchas personas dicen, no, es que prefería no despertarme nunca más y no sé qué. Entonces, claro, el dormir más de lo usual es una acción, es una evitación experiencial, ¿ya? Otra cosa de evitación experiencial es el consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque ahí es como que se amortigua, ¿no? El dolor, el malestar, etcétera. La violencia también, porque lo que había explicado igual, ¿no? O sea, la parte de yo me enojo, me deprimo y todo. Entonces, todo esto viene a canalizarse alrededor de actividades violentas. Y eso también es de evitación, porque finalmente sabemos que no es la solución, pero igual lo hago. Ya es lo que, no sé, me ayuda a desahogarme. Entonces, eso es de evitación experiencial. Otro lado, en la parte de los videojuegos y redes sociales, nos están llevando también a un tipo de dominio tecnológico, ¿no? No la tecnología, sino al revés. La tecnología nos empieza a dominar a nosotros y ahí es cuando se están pensando ya en adicciones o en patologías que tiene que ver con las adicciones o las dependencias. Y finalmente algo que también pasa mucho es que ahora estamos tan sumidos en nuestro trabajo, en la forma de ver los recursos, que estamos entrando en un tipo de estrés, lo cual llamamos el burnout, ¿ya? El burnout es una palabra en francés que significa quemado. Entonces es un estado, ¿no es cierto? Es un llamado también síndrome, ¿sí? En el que las personas suelen tener altos niveles de estrés con síntomas, claro, de ansiedad y de depresión, etcétera, ¿ya? Y bueno, creo que como parte de la evitación experiencial también vale recalcar que algo que está en rojo y que muchas personas también lo tienen es la parte de las autolesiones y de la suicidalidad. Ya, entonces, estas son formas también de evitación experiencial que pueden darse, que están sucediendo y que nosotros tenemos que estar alerta porque entendiendo todo lo que estamos ahorita viendo, son actividades que en algún momento creímos ver que tenían resultado, ¿sí? El dormir más, el consumir sustancias, el canalizar de una u otra forma las cosas, es la forma que cada uno vio que podía resultar, que podía dar algún tipo de respuesta positiva. Ya es la forma que cada uno encuentra, pero esto se llama evitación experiencial. Bueno, por otro lado, tenemos la resiliencia, que también en este tiempo creo que hemos visto, hemos escuchado mucho sobre lo que es la resiliencia, y así como la evitación experiencial es un fenómeno psicológico, la resiliencia también lo es, ¿ya? La resiliencia también es una capacidad natural de los seres humanos para enfrentar las situaciones difíciles, las partes adversas pueden sucedernos mediante un problema, un trauma o la acumulación o la suma de otros problemas, ¿ya? Entonces, pero bueno, ante esto yo creo que la resiliencia, y aquí les puse una frase, que a nadie le toca cargar más del peso que puede cargar. O sea, lo que alguien le tiene que vivir es porque esa persona puede salir, ¿no es cierto?, de esa adversidad, ¿sí? Porque posiblemente lo mismo que a uno de ustedes le está viviendo, está atravesando, tal vez yo no lo pueda hacer, no lo pueda resistir, no sea capaz, ¿no es cierto? O al menos tan fácilmente de poderlo resistir, ¿sí? Entonces, ante esto, también nosotros creo que hemos adaptado nuestros hogares en lugares de estudio, en lugares de trabajo. La sala, el comedor se ha convertido en prácticamente
un puesto, ¿no es cierto?, un lugar en el que les hemos tenido que adaptar. Y no es extraño, no creo que sea algo ajeno a ustedes, el hecho de que están trabajando y ¡pac! Se les cruza el niño, el perro, el gato, o sea, o que se tienen que poner únicamente la camisa, la blusa o la camisa, ¿no es cierto?, formal, y después se quedan en pijama, porque ha sido formas de adaptarse igual. Entre que trabajan y hacen el deber, también tienen que cocinar y, bueno, hacer cosas que toca hacer en la casa. Y bueno, como les ponga ahí el perro al lado de uno, entonces son cosas que nos ha tocado adaptarnos. Y eso es parte de la resiliencia, ya, porque estamos adaptándonos estamos adaptando nuestros ambientes y nuestro trabajo a un lugar, al mismo lugar, ¿ya? Bueno, entre otras cosas, la resiliencia también, y hemos visto en muchos casos, ¿no? La resiliencia es también parte del emprendimiento, ¿ya? Todo el mundo ahorita vende alguna cosa, ¿ya? Y es que es una cuestión como de aprovechar el tiempo también, ¿sí? Luego de ya acabar algunas cosas que tenemos, nos ponemos a pensar, ¿y qué más hacemos? Entonces, tal vez en generar más ingresos, ¿no? En que pase el tiempo y tal vez puedo también cuidar de mí misma, ¿ya? Entonces, son algunas de las estrategias que nosotros podemos o hemos empleado para poder afrontar este momento que estamos atravesando. Bueno, siguiendo con el contenido planificado, tenemos lo que sería luego pensar en una post-pandemia, ¿no? Después de esto, ¿qué va a venir? Va a venir ya, vamos a tener clases, ya vamos a poder volver a los trabajos. Todavía es algo incierto, ¿no? Y pues todos tenemos que ahorita responder o estar pendientes a las indicaciones nada más pues de las autoridades, ¿no? Tenemos una dirección y tenemos que estar pues atentos a eso, pero ¿qué pasa dentro de la vida psicológica? Entonces tenemos aquí ya dos postulaciones que empiezan ya a darnos estos anticipos sobre lo que sería una pospandemia. Entonces, el síndrome de la cabaña, como tal vez alguien ya lo haya escuchado, es esta nueva etapa en la que, claro, luego de que nosotros atravesamos el confinamiento y todavía estamos en la casa y estamos ahorita en una etapa de distanciamiento social, después nos tocará ya volver, pero las personas tienen miedo a esto, ¿ya? Las personas experimentan esta nueva realidad, este nuevo contacto social con miedo, con angustia. Entonces, estas personas ya no quieren salir, ¿ya? Lo contrario que al inicio pasaba en la pandemia. Querían salir, ¿no es cierto? Pero ahora la cosa es que ya no quieren salir porque tienen miedo, tienen temor de contagiarse, tienen temor de, no sé, de que algo malo les pueda pasar y ya no quieren abandonar la casa, ¿ya? Entonces, ese es el síndrome de la cabaña. Esto además, como es un estado, ¿no es cierto? Se puede expresar a través de algunos síntomas que, como conocemos, pueden ser parte de síntomas de ansiedad, como taquicardia, sudor o hiperventilación. Entonces, todo esto, esta idea, esta propuesta del síndrome de cabaña, para que todos sepan, es una idea, es un postulado que lo hizo una autora alemana en base a una observación de los países nórdicos, ¿no? Porque, bueno, tiene una historia, pero sale de ahí, ¿sí? De una experiencia de los países nórdicos que atravesaron y vieron este fenómeno, ¿ya? Bueno, a través del síndrome de la cabaña también se pueden experimentar algunas otras emociones que también pueden ser alteradas, ¿ya? Puede haber miedo, como les dije, el miedo excesivo, puede haber también una tristeza, ira, inquietud, incertidumbre, una alegría un poco ahí media, tampoco sin mucho lugar, y desagrado. Entonces, todo esto ante una falsa evidencia que parece real. Hay un miedo, ya hay un miedo y la persona únicamente se anticipa a las cosas terribles que pueden pasar, ya. Es que me voy a contagiar, es que me voy a morir, es que se van a morir toda mi familia, es que, bueno,
voy a quedarme solo. Entonces, todos estos miedos, como sabemos, parten de una cuestión real, pero llegan a ser irracionales, ¿ya? Porque me estoy anticipando sin a veces las justificaciones adecuadas, ¿ya? Entonces ahí es cuando tenemos que hablar de que nosotros no tenemos el control es obsoleto, no podemos controlar o sea, la parte del contagio, o sea, no podemos controlar a veces lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Pero sí podemos controlar la propagación del virus. Entonces, por eso, bueno, o sea, si tienes miedo a todo eso, solamente cuídate, o sea, cuídate y ya, o sea, eso es lo más importante. Entonces, eso hay que hacer con las personas. Explicarles que hay un riesgo, pero creo que también tenemos que aprender a vivir con eso, ¿no? También tenemos que aprender a enfrentarnos, tenemos que aprender a cuidarnos, a desarrollar estas habilidades que de alguna manera nos ayudan a tener contactos sociales ya de forma, pues, necesaria, pero diferente, ¿ya? Bien, asimismo, dentro de lo que estamos ahorita tratando, ¿sí? Dentro de lo que es post-pandemia y de lo que estamos haciendo, es la activación conductual, ¿ya? Entonces, ¿qué significa y qué es lo que nosotros como psicólogos debemos promover? Es la parte de los reforzadores positivos, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Dentro de lo que es, dentro de lo que son ya las terapias conductuales de tercera generación, nosotros estamos trabajando mucho con activación conductual, con este concepto de activación conductual. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que nosotros tenemos que ver dentro de todas las actividades que hacemos, aquellas que nos vayan dando algo a nosotros mismos, ¿ya? Algo que me haga sentir bien, algo que, aunque sea, no necesariamente usando recursos económicos, ¿no? Sino, por ejemplo, desde Beck, que ustedes saben que es un actor conductista, él justamente propone esta idea de los reforzadores naturales. Entonces, como reforzador natural y que es un reforzador positivo, viene a ser la parte de la limpieza y el orden, por ejemplo. Son dos reforzadores naturales que no necesitan ningún tipo de inversión, solamente nosotros mismos cuidar de cuidar del aseo de nuestros dormitorios, de nuestras casas, que haya, no sé, algo. Eso es algo natural, ¿ya? Y son reforzadores positivos. Entonces, cuando nosotros hablemos con familiares o con pacientes que ya los podemos tener, que empecemos por ahí, ¿ya? Porque la persona que está ahí, que tiene problemas del tipo que mencioné anteriormente alrededor de las emociones, entonces podemos ayudarle a ver qué actividades o qué estrategias podemos hacer para que puedan mover el ánimo, ya mejorar el ánimo y a través de una planificación sencilla, una planificación como hay un autor que es del doctor Barraca, es de un autor español, que nos dice, a Pino, poco a poco, es que las personas tenemos nuestro tiempo, las personas tenemos un espacio en el que podemos ir mejorando, ir adecuando a estos cambios, ¿ya? Bien, aparte de eso, les voy a dejar aquí pues algunos los tips sobre lo que es la activación en 3 pasos así, pero de cajón, ¿ya? Como aspirinas para el psico, ¿no? Esto va a ser estrategias para nosotros como psicólogos. Entonces, la activación tenemos que nosotros hablar con el paciente a través de la luz, del sonido y el movimiento, ¿ya? Yo siempre, mis consultas, es justamente esto, ¿no? Que
iniciemos haciendo hábitos alrededor de la luz solar, por favor, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la luz solar, tomar sol unos 15 minutos, que salgamos a caminar al balcón, a ver el cielo, las nubes, las plantas, alguna cosa que nos lleve a tomar sol durante 15 minutos es súper bueno, ¿no? Y tiene algunas explicaciones que por cuestiones de tiempo no voy a intervenir ahorita, pero tiene una base científica todo lo que les digo, ¿no? Asimismo, abrir cortina en la mañana o en la tarde, en la luz del día, ya, porque tiene relación con el ritmo circadiano, a saber, sueño-vigilia, ¿no? Entonces, todo esto, chicos, es muy necesario que todos tengamos en cuenta para poder organizar y activar también y dar cambios en nuestro estado de ánimo. Otra cosa, la música, los sonidos, ¿ya? Música agradable, música acorde a nuestros gustos, no ruidos, no algo que después también me lleve a estresarme más, entonces evita ruidos. Si es que los hay, pues traten de salir un rato, darse una vuelta, volver, porque el ruido es un contaminante, entonces estamos en una situación que ya estamos estresados y el ruido nos hace peor, ¿no? Y la música de ondas delta, si ustedes buscan en YouTube, pueden encontrar, van a encontrar música, por ejemplo, que es para meditar. Incluye sonidos de la naturaleza, incluye algunos instrumentos, y esto está igual comprobado que nos lleva a relajarnos, nos lleva a momentos de relajación, ¿ya? Y por último, el movimiento, ¿ya? El movimiento, y esto se ha hablado muchísimo en todo este tiempo que estamos en toda la de la pandemia. Ejercicio físico, pues cambiar espacios para el trabajo y variar las actividades. Bueno, pues todo lo que sea movimiento, bienvenida sea. A la persona que esté experimentando problemas emocionales, díganle que se mueva, o sea, que se mueva, que camine de un lado a otro. Eso ya es un gran paso, ¿ya? El hecho de que se levanten, se cambien de ropa, bajen y o se muevan a otro lugar, a tener la clase, a tener el trabajo, ya es algo, es un paso, y eso es súper importante, ¿ya? Todo esto, porque nosotros dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestras funciones ejecutivas, manejamos y todo lo que hacemos se da también por la atención. Entonces, si es que nuestra atención está en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, lo que va a resultar es que vamos a estar rumiando, ¿ya? Rumiando en los problemas, en todas las adversidades, en todos los miedos, y no es algo saludable, ¿ya? Lo que vamos a hacer es mejorar nuestra atención con todo lo que hablé anteriormente, ¿ya? Bueno, recomendaciones para el amor en tiempos de pandemia o para la salud mental en tiempos de pandemia. Yo me quiero remitir a que la mejor forma de hablar de salud o hablar de amor en este momento es ver por nosotros mismos para poder cuidar de otros, ¿ya? Todos los que estamos aquí reunidos en este momento, en este encuentro, creo que nos hemos cuestionado eso, ¿sí? Cómo ayudar, cómo les ayudo a mis papás, cómo les ayudo a mis hermanos, cómo ayuda a tal o cual persona, ¿ya? Entonces, no podemos ayudar a la otra persona si no nos ayudamos a nosotros mismos. Tenemos que vernos a nosotros mismos. Y bueno, quiero empezar esta etapa de mi presentación con esta frase, ¿no? No hay mejor medicina. No hay mejor medicina en el mundo que unas pocas palabras bondadosas. Entonces esto nos dice Freud, ¿no? Es muy, muy importante, ¿no? Para eso estamos nosotros. Y bueno, dentro de todo esto, creo que hay muchas otras actividades de las que enumeré aquí, pero creo que todos nos hemos puesto a prueba también, ¿sí? En paciencia, en tolerancia, en armonía, en solidaridad, en escucha, en pensamiento y en mensajes positivos. Creo que
todos estos cuestionamientos han venido por el mismo hecho de que, no sé, me encontré con mi familia, me encontré con mis papás, me encontré con mis hermanos, con personas que nos veíamos en la noche o en un momento del día y ahora nos toca estar 24/7 y nos hemos cuestionado. Y esto es un interrogante, pero es parte de la respuesta también, ¿ya? A veces el problema no es el problema. El problema, la respuesta está en esa inquietud, está en ese cuestionamiento inicial, ¿ya? Entonces, ¿cómo cuidarnos de nosotros mismos y cuidar de otros? Esto es muy importante, es muy necesario porque es la forma más adecuada para poder hacer algo, ¿ya? Entonces, bueno, alrededor de este tema tenemos muchas ya aportaciones, muchos legados de la psicología, sobre todo de la psicología positiva, ¿no? Porque habla mucho sobre, por ejemplo, el mindfulness, y el mindfulness es una, como ustedes saben, son técnicas, ¿no es cierto? Parte de de la terapia igual de tercera generación, en la que nosotros podemos ver y adoptar algunos pensamientos y actividades para poder vernos y encontrarnos con nosotros mismos, estar en armonía, ¿ya? Y a esto pues yo resumí toda esta parte en un protocolo, ¿sí? De autocuidado en una situación de crisis. Pues primero hay que solventar necesidades básicas, físicas y psicológicas. Entonces, ¿cómo? Pues lo elemento, no perder nuestros hábitos de comer, no perder también o no hacer caso omiso de, no sé, ya estoy viendo algún cambio en mí y no hago nada, y no pido ayuda, y no hablo, y me callo, y dejo ahí. Entonces, todas estas cosas tenemos que identificar y tratar de darle una solución. Hay que solventar, ¿sí? Porque si no, lo que vamos a pasar es que vamos a evitar, como lo que vimos al inicio, ¿ya? Y eso es algo que sí tenemos que prestarle y que tenerle mucha atención, ¿ya? Asimismo, promover un clima de apoyo, ¿ya? Y esta promoción de clima de apoyo, creo yo que tiene que ver con que nosotros decimos, no, es que cómo ayudo y no sé qué, es que yo no puedo trabajar todavía y es que aquí necesitan dinero. Bueno, o sea, tal vez esa es una de las realidades que pasan en muchas familias, pero la mejor forma de ayudar en este punto es no dar más problemas, ¿ya? Es no dar más problemas a la familia, ¿ya? Entonces, ¿cómo no doy más problemas a mi familia? Si soy estudiante, entonces lo que tengo que hacer es estudiar, hacer las cosas que tengo que hacer, no quedarme, no jalarme el semestre, obviamente. Y eso es un apoyo, esa es la forma en la que ustedes están ayudando a sus papás. Otra cosa es que si sabemos de los peligros, sabemos de los riesgos que hay, entonces no te arriesgues, cuídate, porque si es que por ahí sales, te contagias, te enfermas, ya dejaste de ser la solución, eres un problema, ¿sí? O igual, estoy evitando experiencialmente y sé que no está bien, yo qué sé, irme de farra todavía, pero me voy de farra, me pego la chuma y regreso a mi casa y son problemas. Entonces no estoy ayudando, estoy siendo un problema. Tengo que identificar las situaciones de riesgo, las situaciones que me llevan a peligros y evitar, porque es la única forma ahorita de ayudar a las familias, ¿ya? Volviendo al protocolo, establecer turnos de intervención y descanso. Hagan pausas, esto se ha hablado muchísimo y tiene una razón, ¿no? O sea, es importante levantarse un rato, tomar aire fresco, volver, tomarse un café, volver, y así, para que no sea tan monótono, ¿no? Establecer rotación de los lugares del trabajo también, ¿sí? Es muy importante, es necesario movernos, como ya hablé anteriormente, los lugares en los que trabajamos, ¿no? Facilitar los canales de comunicación y resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque tanto nosotros como el resto necesitamos redes de apoyo, necesitamos hablar, necesitamos
exponer lo que nos pasa, necesitamos hablar de otras cosas, reírnos, no sé, escuchar música, contar lo malo, lo bien que nos fue. Entonces esto es importante, es necesario tenerlo, ¿ya? Y reuniones online con amigos, pues lo que estaba ahorita mencionando también, ¿no? Que podamos utilizar todos los recursos ahorita tecnológicos que también nos ofrece muchas aplicaciones, ¿ya? Y bueno, saber que curarás a veces, tratarás a muchos, pero consolarás a siempre, ¿sí? Entonces creo que esa es una de las grandes labores, grandes legados que nosotros tenemos como psicólogos y que en este tiempo también podemos hacerlo. Entonces, chicos, esa es mi intervención. Estoy dejando ahorita un espacio para tal vez escuchar alguna de sus inquietudes. Sí, Gaby, bueno, ahora vamos a proceder con las preguntas. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho nuestros espectadores y bueno, igual les animamos al resto de espectadores que se encuentran con nosotros pues a solventar sus dudas. Bueno, Gaby está aquí para ayudarnos y para, si es que tenemos alguna duda, pues ella nos va a ayudar a responderla. Entonces, la primera pregunta que tenemos dice, ¿qué podemos hacer para adaptarnos mejor a la situación? ¿Qué podemos hacer a la pandemia, no es cierto? Creo que se refiere. Ya. Sí. ¿Qué podemos hacer? Pues algunas cosas, ¿sí? Yo creo que nosotros tenemos que ver algunas cosas. Primero, lo que yo podría sugerir es que podamos pensar cada uno en qué es lo peor que nos pasó, ya a lo largo de nuestra vida, qué es lo peor que nos ha pasado. Entonces, cuando pensamos en eso e identificamos, acordémonos de cuáles fueron los recursos que usamos en ese momento para salir de esa situación difícil, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, es muy importante, creo que para todos, pensar en las redes de apoyo, ¿ya? Posiblemente no, en muchos casos, las personas que sienten que no pueden salir y que están estancados, es porque existen estos problemas también al interior de la casa. Pero entonces ahí la solución es buscar redes de apoyo afuera de la casa, ¿sí? Afuera de la casa, compañeros. Por ejemplo, ahora hay muchos voluntariados de tipo psicológico que también se hacen, entonces buscar la escucha de alguien que sepa más que nosotros, ¿sí? De alguien que nos pueda ayudar con con alguna luz, ¿no? Con algo que nos guíe, que nos oriente de forma específica a lo que podamos hacer, ¿no? En ese momento. Otra cosa que podemos adaptar, cómo nos podemos adaptar, es ver y dar un tipo de un reconocimiento de nuestras emociones. Ya tenemos que saber qué siento actualmente, qué es lo que no me está permitiendo a mí adaptarme todavía, ¿no? Porque ya es un tiempo, entonces, ¿qué es lo que me cuesta? ¿Sí? ¿Qué es lo que me cuesta? Y en virtud de eso, asimismo pueden hacer estas tres cosas que les dije básicamente en base al sonido, la luz y el movimiento. Una de las tres primeras cosas que uno puede hacer para mejorar ese estado de ánimo, ¿sí? Mejorar el estado del ánimo y después ir justamente haciendo un hábito, porque todo, ustedes saben que no es automático, o sea, todo tiene también un tipo de adecuación, ¿ya? Así como nos adaptamos fácilmente a los malos hábitos, o sea, también debemos adaptarnos a aquellos que nos hacen bien. Muchas gracias, Gaby. Bueno, otra pregunta que tenemos de uno de nuestros espectadores dice así, ¿uno puede tener el síndrome de cabaña y al mismo tiempo estar harto de quedarse en casa y querer salir? No, no, porque por un lado, el hecho de sentir el aburrimiento y todo esto es parte claro, de un gestionamiento del aburrimiento, ¿no? Entonces, el estar en la casa y el ya no saber qué hacer y no poder gestionar el aburrimiento es una cosa.
que se puede tratar de, como les dije en la anterior pregunta, ¿no? Tratar de gestionar, de mejorar, de habituarse a otras actividades que nos hagan bien. Y por otro lado, el síndrome de la cabaña es algo muy marcado, ¿sí? Es algo en el que la persona en verdad no no quiere salir y tiene un miedo casi similar a un tipo como de fobia social, ¿ya? En el que la persona tiene un temor a que, o sea, a salir, a ser visto por las personas en la fobia social. En el síndrome de la cabaña es algo similar, o sea, no quiere salir, no, le dicen, quiere salir a no sé qué y hay medidas de seguridad. No, no quiero salir, porque su lugar de seguridad es su casa, es su cabaña, ¿no? Entonces, no puede presentar estos dos estados a la misma vez. Ya, gracias, Gaby. A la siguiente pregunta que tenemos dice, ¿cómo podemos diferenciar que los síntomas de ansiedad o depresión son por la pandemia o por otro motivo? Creo que la respuesta adecuada es indagar un poco más sobre ese motivo, ¿no? Sobre los motivos que está presentando esos síntomas. Profundizar más en desde cuándo, por ejemplo, tiene eso. ¿Pasó algo en la pandemia? ¿Tuvo algún problema importante, alguna situación de tipo traumático en la pandemia que le llevó a tener esos síntomas? ¿O qué es? ¿Qué es? ¿Ya fue o se identifica tal vez que fue por, no sé, por alguna ruptura de pareja o por algún tipo, no sé, de pérdida de otro tipo? Entonces tenemos que explorar bien el motivo, hablar con esa persona, ¿sí? Y desarrollar una entrevista, ¿no es cierto?, que le permita a la persona identificar por qué mismo es. La persona tendrá o sea, vamos a saber que en esa entrevista vamos a poder identificar bien el motivo por el que la persona está presentando esos síntomas de ansiedad y depresión. Ya. Otra pregunta que tenemos dice, ¿cómo disminuir el miedo intenso a contagiarme? ¿Cómo disminuir el miedo intenso? Bueno, primero hay que identificar, o sea, la escala de miedo que tiene, ¿sabes? Si es que es leve, moderado, grave, si es que esto le puede llevar tal vez a experimentar algún tipo de crisis de ansiedad o de pánico. Entonces, eso es necesario saber porque dentro de lo que es la psicología clínica, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la ansiedad endógena y la ansiedad exógena. Entonces, si es que se trata de un tipo de ansiedad endógena, entonces vamos a ver que la persona va a presentar más síntomas de tipo físico, va a tener más, no sé, tal vez taquicardia, falta de respiración, esta presión aquí en el pecho, va a tener dolores de cabeza, temblores, amortiguamiento, sudoración, etc. Eso es de ansiedad endógena, ¿ya? Y para eso, para ese tipo de ansiedad, se recomienda también la parte de actividad física, ¿no? En psicoterapia, si es que se identifican síntomas físicos de ansiedad, entonces la respuesta también está en ejercicios o en cuestiones de actividad física que le ayude a solventar este problema. Si es que se trata por el otro lado, ¿no? De la ansiedad exógena, que es por diferentes situaciones, entonces hay que prepararle a la persona, yo que sé, para que primero salga acompañada, salga con alguien, empiece a trabajar en temas de respiración, en ayudarle a que pueda también trabajar un poco en su pensamiento, en racionalizar el miedo. Entonces, eso es lo que va a permitir trabajar y hacer algo con ese miedo, ya sea, como les dije, ¿no? Y que está relacionado con una ansiedad de tipo patológico, endógeno y exógeno. Gracias. Otra pregunta que tenemos dice así, ¿cómo se podría hacer la planificación de la activación conductual si la persona está con el ánimo deprimido y no tienen interés ni ganas de hacer nada?
Ya. Una de las cosas que nosotros trabajamos justamente en haciendo activación conductual se llama honestidad radical, ¿ya? Entonces, ¿qué significa la honestidad radical? Significa que esta persona que está deprimida y que entendemos su estado, tiene que ver que ese estado en el que está es una forma de evitar, ¿ya? Y claro, no se ha dado cuenta de que en todo ese tiempo el estar aislada, el estar sola, el estar llorando, el estar solamente con pensamientos rumiantes, es una forma de evitar, ¿ya? El momento en el que la persona se da cuenta, entonces ahí se ve esta parte de la honestidad radical. Es de la aceptación de la persona, de decir sí, o sea, ya me cansé de estar así, quiero hacer algo, ¿ya? Y nosotros como terapeutas, lo que hacemos en estos casos es valorar, o sea, también vamos a darnos cuenta que no es fácil tampoco levantarse de ese lugar en el que está. Ya son personas como si fueran de plomo, ¿no? Son personas que les cuesta dar un paso, que les cuesta levantarse en la orilla de la cama, ¿ya? Pero para eso estamos nosotros, para poderles hacer dar cuenta de lo que está sucediendo, de que ese estado también es evitativo, de que el hecho de que ya empiece a sentarse en la orilla de la cama, que se levante, yo que sé, a lavarse la cara, o sea, son pasos súper importantes que pueden empezar a mejorar y empezar a planificar esta parte de la activación conductual, ¿ya? El trabajo y el secreto y el tip en todo esto es paso a paso, o sea, es pino a pino, en verdad es pino a pino. Y, y esta parte lo acabo diciéndoles que en ese momento que encontremos a una persona así en ese estado tan pesado, tan negativo, tan pesimista, decirle, ok, o sea, tal vez ahorita tú no puedas, ya, pero yo estoy contigo, o sea, yo voy a decirte algunas opciones, voy a darte algunas alternativas, porque en ese momento esa persona no va a poder, ya, pero nosotros sí. Entonces ponernos como parte de ese equipo, como parte de esa persona que en verdad va a cargar al inicio a esa persona, ¿ya? Otra pregunta que nos hace uno de nuestros espectadores dice, ¿cómo equilibrar el no generar problemas evitando salir con la necesidad de adaptarse a la nueva realidad, que es salir con precaución? Ya. ¿Cómo equilibrar? Pues yo creo que cada uno de nosotros en todo este tiempo ha recibido indicaciones, instrucciones de cómo cuidarte, de cómo cuidarnos. Entonces creo yo que salir cuando deba salir, ¿no? O sea, salir cuando en verdad sea algo muy necesario, o si es que vas por temas de trabajo, por temas de estudio, por alguna situación en especial, cuidar, ¿no es cierto?, con todas las medidas de seguridad adecuadas. Y de esa forma yo creo que vamos a saber que somos responsables de lo que hacemos, somos responsables de los actos y saber que y entender que también hay un riesgo que está ahí también para todos, ¿sí? Entonces, no sé si es que lo peor que podría pasar aquí, pienso yo, que sería que la persona se contagie y sería un problema, ¿ya? Pero tenemos que saber cómo y en dónde y a dónde vamos para poder evitar el contagio. O sea, el contagio está ahí, o sea, la posibilidad. Pero lo que podemos hacer es tomar todas las medidas necesarias y en las actividades que en verdad nosotros necesariamente igual tengamos que estar ahí, pero de ahí, más allá de eso, o sea, no podemos, porque acuérdense lo que les mencioné, el control obsoleto, o sea, no podemos tener el control de todo.
Y el que nosotros pensemos que tenemos el control de todo, o sea, también es algo que en algún momento nos puede hacer sentir mal, porque no es así. Ya no es algo real. Es algo que tenemos que nosotros estar claros. ¿Ya? Ya. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las mejores actividades para reafirmar la salud mental de las personas de tercera edad? Ya, bueno, pues dentro de las personas de la tercera edad, yo creo que tenemos que ver que, bueno, la psicología del desarrollo aquí nos apoya mucho, ¿no? Nos aporta mucho. Y voy a citar a Eric Erickson, ¿no? Que él habla que una de las características de esta etapa es la desesperación, ¿no? Entonces, la pandemia de alguna forma ha hecho más pronunciado o ha exacerbado esta parte de la desesperación. ¿Por qué? Porque son más vulnerables. Cada rato escuchamos que están más expuestos a que se puedan contagiar. Entonces, y hemos visto, o sea, lamentablemente en nuestro país y en el mundo han fallecido muchas personas de la tercera edad. Y esto, para aquellos que ven estos resultados, no deja de ser frustrante, no deja de ser desesperante. Por lo tanto, tenemos que darles una contención especial, escuchándoles, acompañándoles, cuidándoles, en verdad que eviten ellos sí salir de la casa. Para ellos también hay planes de atención de la salud también online. Y si es que mismo igual necesitan atención hospitalaria, pues que sea planificado, que sea organizado con todas igual los cuidados del caso, ¿no? Pero es una gran pregunta porque creo yo que tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores que tenemos en casa. De esta forma. Bueno, esta no es una pregunta, pero Patricia Maldonado nos dice, felicitar a la doctora de la Cruz por su excelente participación y por sus consejos. Continuando con las preguntas, Gaby Sáenz nos dice, muchas gracias por la información. ¿Qué hacer con los niños en casa? Muchos de ellos están aburridos, cansados y con mucha incertidumbre. Bueno, este es un tema igual que no lo puse en mi presentación, pero hay algunas igual protocolos que los psicólogos podemos trabajar con respecto a los niños, ¿no? Una de las cosas que se recomienda mucho es explicarle lo que está sucediendo, ¿ya? Porque a pesar de que ya les hemos dicho y ya saben lo que es la pandemia y todo, pero ya después de eso ya no refrescamos nada más. Entonces, creo yo que ahora todos estamos a la expectativa, ¿no es cierto?, de que ya se resuelva esto de la vacuna, de que se están haciendo ya algunos planes pilotos para poder volver a la metodología presencial. Entonces, todo eso que los niños conozcan quiere decir que ya no estamos en ese mismo tiempo en el que nada se resuelve, sino que sí se está dando información. Por otra parte, con ellos es importantísimo gestionar el aburrimiento. Entonces, para ellos es necesario tener algunas alternativas de actividades, por ejemplo, de tipo manual. Hay muchas ideas que podemos trabajar con ellos, no sé, mandalas, en pintar, en cocina, en alguna cuestión también de reutilización de recursos. Entonces, es muy necesario, igual si es que podrían también que se ayude a contactarles con sus amiguitos, o sea, o algo que les permita a ellos también sentir que la rutina es mejor, ¿no? Porque sí hay momentos y también hay muchas consultas al respecto, pero creo yo que necesitamos darnos un tiempo como adultos
para poderles atender y para poderles despejar de estas dudas, ¿no? De estas necesidades. Gracias, Gaby. La siguiente pregunta dice así: si tengo una familia disfuncional de la que dependo mucho, ¿sería mejor ignorar sus palabras o tratar de hablar con ellos? Bueno, si es que se dice una familia disfuncional, quiere decir que es es un ambiente un poco conflictivo, un poco hostil. Entonces, claro, idealmente sería hablar, ¿no? Idealmente sería afrontar, sería poder dialogar y llamar a la escucha entre los miembros de la familia, sería lo ideal. Pero entendiendo la parte de disfuncionalidad, yo pienso que, bueno, dentro de lo que es la terapia sistémica, se puede trabajar como por fases, ¿no? ¿Cómo se trabaja? Identificando tal vez con la persona de la familia con la que haya más cercanía, más proximidad. De esa forma yo hablo y es como que ya genero un tipo de aliado. Ya entonces ya hablo, ya le digo, ya no sé, llego a algún tipo de consenso, de acuerdo y ya paso. Y así hasta llegar a la persona que más se cierra o que más hace problema, ¿no? Porque puede suceder de esa forma dentro de las familias. Y pues si es que no hay la forma de arreglarlo, ¿no es cierto?, entre los miembros de la familia, entonces podrían optar por buscar ayuda de un intermediario, ¿no? En este caso sí podríamos también ser los psicólogos, ¿no? Un intermediario. Gracias, Gaby. Ahora Diego Fernando Peralta nos dice: buenas tardes, estimada Gabriela. Muchas gracias por este espacio. Me surge una duda frente a lo que es el síndrome de la cabaña con lo que es la agorafobia. ¿Van de la mano o cuáles serían las diferencias entre estos dos? Ya, bueno, gracias la pregunta. A ver, la agorafobia es un trastorno que pertenece a la clasificación de los trastornos de ansiedad, ¿no? Entonces, sabemos que una de las características de la agorafobia es que la persona puede llegar a tener ataques de pánico en lugares cerrados en donde cree que no va a tener ayuda, ¿ya? Entonces, esa es la agorafobia, ya es un trastorno de ansiedad. Eh, Epidemiológicamente hablando, la agorafobia también sucede entre los 20 y 30 años de edad. Tiene criterios específicos para su diagnóstico y a diferencia del síndrome de la cabaña, es un estado, ¿sí?, que responde a esta situación en especial que es la pandemia, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros nos acostumbramos al inicio o nos adaptamos a estar en la casa, ¿no es cierto? Porque todo el mundo nos decía quédate en casa porque es la mejor medida de precaución y de prevención de los contagios. Pero ahora que ya se está poco a poco saliendo, que estamos ya en la otra etapa, ¿no es cierto?, en la otra fase, viene este miedo intenso a salir por miedo a contagiarnos. Entonces, creo que ahí pude mencionar, ¿no es cierto?, las diferencias entre lo que es la agorafobia y el síndrome de la cabaña. Ya. Tenemos dos preguntas más. Dice así la siguiente: ¿cómo incorporar hábitos saludables a nuestras vidas en este tiempo de pandemia? ¿Cómo incorporar hábitos saludables? Bueno, los hábitos saludables creo yo que, como mencioné en la parte de nuestros recursos psicológicos, o sea, por naturaleza nosotros vamos a querer el bienestar, ¿no? Entonces, si es que nosotros queremos estar bien, si es que nosotros valoramos nuestra salud física, mental, espiritual, entonces así mismo vamos a querer hacer algo por conservarlos o por mejorar, ¿ya? Entonces, por eso les decía, cuando nosotros em, sintamos que algo pasa en nuestro estado de ánimo, que no es
Creo que tenemos un problema de conexión. Sí, creo que, bueno, Gaby en este momento tuvo algún problema de conexión y por eso no nos pudo solventar las dudas, pero bueno, podemos esperar un ratito para ver si se vuelve a conectar o si no, daríamos por finalizada la charla. Bueno, igual hemos ya cumplido con la hora establecida. Y lo que quisiera decirles para finalizar es que recordarles para las personas que quieran obtener un certificado por su asistencia, al final de la semana se les enviará un link para que llenen con su información y según la asistencia que han tenido a las charlas, nosotros les daremos su respectivo certificado. Y nuevamente agradecerles a todos por su participación y a Gaby que lamentablemente tuvo problemas de conexión, igual por sus conocimientos, por compartirnos y por su excelente exposición. Muchas gracias. Gracias a todos. Una buena tarde.